quiero empezar por algo muy grave que está ocurriendo en este instante mientras estamos conversando. Algo muy grave para nuestro destino y para nuestra situación que tiene lugar en este momento en la Asamblea Nacional. Y tiene dos facetas, dos cosas. La primera, se le ha permitido regresar como diputados a personas que ya no lo son, diputados del oficialismo. Y lo peor, con el aplauso y la bienvenida de la directiva de la Asamblea Nacional. Esto es muy grave. Lo segundo que está ocurriendo es que en el punto 3 del orden del día se pretende aprobar los términos planteados en la mesa de diálogo que ha tenido lugar con el auspicio del Reino de Noruega, con conversaciones en Oslo y en Barbados. Unos términos de un acuerdo que desconocen la ruta con la cual nos comprometimos los venezolanos en respaldo al artículo 233 de nuestra Constitución. Comienzo por lo primero. ¿Por qué no debería en este momento haberse instalado esta sesión en la Asamblea Nacional? Porque estos señores que fueron diputados por el PSUV ya no lo son. No son diputados. Estos señores se fueron hace más de 2 años y medio de la Asamblea, que la Constitución establece además como un cargo de dedicación exclusiva. Se fueron. Pero además se fueron a ocupar otros cargos, o de ministro o de diputados, en una constituyente ilegítima que no reconocemos. Pero el hecho que no la reconozcamos nosotros no significa que ellos no hayan estado allí recibiendo plata, recibiendo beneficios, recibiendo privilegios. Por lo tanto, el artículo 191 de la Constitución es clarísimo. No son diputados, pierden su investidura. Es inconcebible, por lo tanto, que mientras existen 36 diputados demócratas, que el régimen ha perseguido, maltratado, expulsado del país, algunos asilados en embajadas, se pretenda entonces darle esa especie de salvoconducto, porque esos 36 diputados demócratas sí lo son, donde quiera que estén, en embajadas venezolanas o afuera, porque los expulsó el régimen en contra de su voluntad. Pero a estos se les va a dar la bienvenida. Pero además desconociendo cuál es su propósito. Decía un miembro de la directiva de la Asamblea Nacional en estos días que el hecho que regresaran era un reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea. ¡Por Dios! Están regresando para implosionar la Asamblea desde adentro, para tomar por asalto el Parlamento, utilizando todos los mecanismos. Persiguen diputados, compran diputados, y entonces además regresan a los que ya no son diputados. Como decía el diputado Biagio Pilieri hace unos días, si quieren regresar a la Asamblea, pues que vayan y pasen al palco, pero al hemiciclo no pueden entrar. Pero no solamente está ocurriendo esto en este momento en la Asamblea Nacional. En este momento, además, se pretende, como decía, aprobar el punto 3 en el orden del día, que contempla, como dice el orden del día, la aprobación de la ruta integral, que fue lo que aparentemente los representantes de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, le ofreció al régimen de Maduro y al gobierno de Noruega. Bueno, allí tenemos una gran diferencia, porque según lo que conocemos, porque se ha hecho público por los medios de comunicación, que lo que ofrecieron estos representantes del presidente Guaidó planteaba en primer lugar no el cese de la usurpación, sino la separación de Maduro del cargo usurpado de presidente. Separación, mientras el presidente Guaidó hacía lo propio. Es decir, no salen las mafias, no sale Maduro, solamente se separa. Y por lo tanto, si eso es lo que ocurre, que no salen las mafias, el segundo punto tampoco es un gobierno de transición. Hablan ellos de un Consejo de Estado. ¿Dónde está eso en la Constitución? Un Consejo de Estado paritario. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Con los corruptos, con las mafias. En el gobierno de transición.
son esos los que van a permitir que tenga lugar unas verdaderas elecciones limpias y competitivas, sabiendo ellos cómo sus intereses están en riesgo. Entonces tampoco hay gobierno de transición y por lo tanto no hay elecciones libres. Pretender que la Asamblea Nacional apruebe y convalide en los términos de este supuesto acuerdo es un exabrupto. Y va en contra, en primer lugar, del Estatuto de la Transición, que la propia Asamblea Nacional aprobó el 5 de febrero. Un Estatuto de la Transición que sí planteaba, punto 1, cese de la usurpación, punto 2, gobierno de transición, punto 3, elecciones limpias. Por lo tanto, es violatorio de lo que la propia Asamblea decidió, atendiendo el compromiso asumido el 23 de enero con el pueblo de Venezuela, con el presidente Guaidó. Y este es el segundo punto. Los venezolanos ampliamente han manifestado su repudio a estos reiterados procesos de diálogo que solo le ha dado tiempo a Maduro. Solo le ha dado tiempo a Maduro. Yo me pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaría si este acuerdo que hoy se pretende aprobar en la Asamblea Nacional, que se discutió en Noruega, que por cierto parece que Maduro no aceptó, se sometiera a un referéndum popular? Se le preguntara a los venezolanos si están de acuerdo con ese esquema. ¿Qué ocurriría? Pero en tercer lugar, ese acuerdo, el que hoy se pretende aprobar en la Asamblea Nacional, contempla un punto que es claramente falso. Es una mentira. El punto sexto dice: reconocer el llamado de toda la comunidad internacional a buscar soluciones en el marco del proceso facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. Toda la comunidad internacional. ¿Cuál parte de las declaraciones y la posición del presidente Iván Duque no entienden? O lo que ha dicho el presidente Piñera, o lo que ha dicho el presidente Bolsonaro, o lo que ha dicho el propio presidente Trump. No es verdad que los verdaderos aliados aprueben lo que está ocurriendo en estas conversaciones con Noruega. No es verdad. Que hay algunos países, desde Europa, desde otros lugares, que estarían muy cómodos con que los venezolanos nos conformáramos, con mejorar un poquito las condiciones de cautiverio y de presión, cuando ellos jamás aceptarían esos términos en sus países. Pues que lo sepan bien, para los venezolanos no se trata de mejorar un poco las condiciones de cautiverio, sino lograr la libertad plena. Por lo tanto, esto que está ocurriendo en la Asamblea es realmente grave, y mucho más en el contexto cuando en estos últimos días se logró avanzar por la ruta de la fuerza y del coraje que significa el TIAR. Cuando hubo los testimonios, nada más y nada menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde presidente tras presidente, los jefes de Estado fueron diciendo que es un régimen criminal que se tiene que ir. Pero que nadie se chupa el dedo, ni se come el cuento, que lo van a hacer con estos falsos diálogos. Hay que darse cuenta que el mecanismo del TIAR es absolutamente incompatible con estos mecanismos de falsos diálogos. Incompatible. Y mientras estén abriendo esos mecanismos, le están dando excusas a los que están afuera y no quieren actuar y no quieren comprometerse más. Lo logrado con el TIAR es realmente un paso gigante, importante. Lo hablábamos la semana pasada con el embajador Gustavo Tarre, que ha hecho un gran trabajo de sensibilización y articulación de los aliados. Pero estos eventos, como el que hoy está ocurriendo en la Asamblea Nacional, lejos de ayudar, perjudica enormemente. Debilita la posición de Venezuela frente a nuestros verdaderos aliados y confunde y desmoraliza a la población venezolana, que está en una situación dantesca, dramática, paupérrima. Y es por eso que es nuestro deber y nuestra obligación alertar sobre esto y ponernos firmes frente a la Asamblea Nacional, como lo ha hecho la fracción 16 de julio, en defensa de la verdad por delante.